Vamos a ir ahora sí a nuestras entrevistas. Estamos con Rudecindo Vega Carriazo y también con Lucho Durán. Rudecindo es analista político, Lucho Durán es presidente del Partido Morado. Y queríamos empezar en principio con alguna impresión de lo ocurrido ayer. No sobre el fútbol, porque ellos no son analistas deportivos, pero sí sobre el ya famoso apagón. ¿Cómo está, Rudecindo Vega? No, a ver, Rodolfo, yo me sumo porque yo no seré analista político, pero soy hincha, y soy hincha de la U de toda la vida. Así es que para mí lo de ayer es una felicidad, es una celebración, una pequeña corrección a lo que tú decías. En apagón y todo dieron la vuelta, ¿no? Dieron la vuelta en el apagón y todo. Pero sí resalto un tema que quizás debería las autoridades deportivas y las autoridades nacionales tomar en cuenta. Lo de ayer es una gigantesca irresponsabilidad con la vida de miles de gentes, ¿no? Y vamos a decir, es una irresponsabilidad que posiblemente linda con el delito. Y ojalá las autoridades pudieran hacer las investigaciones del caso. Mira, es tan irresponsable que las autoridades o la dirigencia de la Alianza Lima ha atentado contra los propios hinchas de la Alianza Lima, no contra los de la U, porque no estaban en el estadio, es contra su propia gente, ¿no? Esa irresponsabilidad no debería de pasar. Pero hay una explicación que da el señor Ordóñez. Me dicen que tenemos las declaraciones de uno de los dirigentes de Alianza Lima anoche en relación con el tema del apagón. Por eso, ya cuando las actas del club explica las diferentes, lo que coordinan y se ponen de acuerdo las autoridades. No es una decisión de la institución decir no hay premiación, no hay vuelta olímpica, si hay vuelta olímpica, hay luces, no hay luces, eso no. Digamos que no quedan expuestos a una sanción de la liga. No, porque hay una, por eso le digo, son las autoridades quienes determinan. ¿Qué le parece esas declaraciones de Ordóñez? Mira, que hay que investigar, porque si existieran esas decisiones de autoridades, pues bueno, las autoridades han incluido en una irresponsabilidad tremenda. Si es la policía, ha sido irresponsable la policía. Si es la fiscalía, ha sido irresponsable la fiscalía. Entonces lo que hay que determinar es efectivamente quién dio la orden para semejante barbaridad. Muy bien. Lucho Durán, ¿cómo está? Buenos días. ¿Alguna impresión? Sí, muchas gracias por la invitación en primer lugar, pero tengo dos reflexiones. La primera tiene que ver con el estado de cosas de la sociedad. Me parece que esto es una situación de improvisación muy fuerte y otra vez no sabemos quiénes son los responsables de la improvisación. Si han sido los directivos del club, si han sido los encargados por parte del Estado, si la policía. Y eso es un problema nacional muy serio. Tiene que ver con cómo afrontamos la vida y el conjunto de las cosas en la sociedad. Entonces, eso es lo primero. Y creo que ahí hay que esperar las respuestas. Creo que ha hecho bien la Fiscalía en iniciar el proceso y hay que empezar a ver qué es lo que está ocurriendo y que se asuman los responsables. Pero hay una segunda cosa que lleva a una reflexión. Yo no soy hincha ni de la U ni de la Alianza, por lo tanto yo lo veo desde fuera, digamos, ¿no? Pero no podemos estar en una situación en la cual después de un juego entre las dos grandes tradiciones históricas del fútbol peruano ocurra un suceso que no permita que se acabe con el buen juego. Eso para mí se llama limitar todo el proceso y sacar al fútbol de una tensión de extremos. Creo que el problema es más grave culturalmente, porque si eso han hecho ahora, ¿qué nos depara una final en el estadio? Es un pésimo antecedente de la U en el futuro. Entonces allí me parece que hay otro problema. Yo no soy tan hincha como ustedes, pero he visto respuestas muy bonitas de hinchas de Alianza diciendo está mal lo que ocurrió, no es correcto, ellos ganaron con honor, sacaron dos. Entonces, en la medida en que los que hacemos opinión pública podamos alentar la convergencia, el respeto, el honor en el juego, estaremos contribuyendo a la otra parte. La división, la piconería tienen límites y en este caso creo que el límite es el buen juego. Creo que la U jugó bien. Creo que las personas que estuvieron en el estadio y los de la Alianza lo saben. Por lo tanto, debimos tener una premiación extraordinaria. Y un buen hincha de un equipo, creo yo,
podría haber gritado todo, pero al final sabe quién ganó y estamos en el juego del fútbol, ¿no? Eso es lo que diría. La pregunta para ustedes que sí son hinchas es, ¿qué va a pasar cuando venga una final en el estadio de la U? ¿Y qué va a pasar si fuera la Alianza que hubiera dado la vuelta? Cuando tú te pones en la circunstancia del otro como hincha y piensas cómo vas a reaccionar, creo que ya estamos entendiéndonos un poco más, ¿no? Muy bien, vamos a cambiar de tema y ahora sí nos abocamos al tema político. Hay un run callejero en el sentido de que nuestra presidenta Dina Boluarte no va a llegar al 2026 por todas las cosas que vemos todos los días, novedades respecto de la crisis política, social y económica. Entonces yo quisiera una impresión de Rudecindo Vega, si es que también tiene esa impresión. Claro, él es de los que piensa que debe irse el gobierno, no debe llegar al 2026, que debe haber nuevas elecciones, etcétera, etcétera. Yo soy de los que piensa que la calle no suena, no se escucha. Sin embargo, hay voladas respecto de situaciones complicadas que no podrían resolverse y que determinarían la salida de Dina. ¿Qué dice? Sí, el run está, pero quizás lo que hoy nosotros tenemos es una clase política gobernante absolutamente impredecible. Entonces, el soporte de la presidenta está en estas organizaciones criminales que están en el Congreso. El soporte de la presidenta está en los grupos empresariales timoratos que no son capaces de pronunciarse a pesar de que padecen una recesión económica tremenda. El soporte de la presidenta está en una ciudadanía que no protesta no porque no quiera, sino porque está preocupada de cómo lleva la comida a su mesa en el día a día. Pero justamente esa preocupación debiera motivar a salir a las calles. Cuando tienes el estómago vacío, Rodolfo, la gente sale, protesta. No, cuando tienes el estómago vacío, lo que te preocupa es que tu hijo coma. Cuando tienes el estómago vacío, la salud en riesgo, lo que te preocupa es de tu familia. Entonces, porque de otra manera no se explica. Entonces, vamos a decir, cuando los soportes del gobierno comienzan a tambalearse, entonces lo único que queda claro es que la presidenta está amarrada de algunas bandas de delincuentes que quieren durar con ella hasta el 2026 y hacer todo tipo de desarreglos para irse más allá del 2026. No ha mencionado el soporte de la policía y de la Fuerza Armada. Porque yo creo que a la larga ellos se van a, como instituciones que son, se van a alinear con la decisión que salga. Si el Congreso tuviera la decisión, por ejemplo, de, vamos a decir, de tomar una decisión respecto del Ejecutivo, se van a alinear con esa decisión. O sea, pero yo creo que lo más fácil, sinceramente la salida más fácil, es que la señora salga de viaje o que se asile y deje el gobierno. ¿Es duro para las víctimas de los asesinos? Sí, es duro, pero creo que como país es la salida más rápida. Ojalá se asilara rápido, ya, y dejar el gobierno. ¿Qué dice Lucho Durán sobre eso? Mira, a ver, empecemos por una cuestión que creo que está ocurriendo. Hay microgolpes constitucionales. El Congreso está poco a poco construyendo un sistema autoritario que va a acabar arrasando las instituciones. Creo que la presidenta y el gobierno son cómplices de este proceso. Entonces hay una alianza entre ellos muy compleja que tiene que ver con lo que Rudecindo plantea. Ese es el estado de cosas hoy día. Esa alianza se puede romper. Se puede romper por razones de la calle, se puede romper por razones de opinión pública o por razones externas. Cuando alguna de las potencias de fuera, ya hemos visto que no la quieren, que no la reciben en un pasillo, en los rincones, se dan cuenta de que esto no está siendo viable. O se puede romper porque los empresarios digan lo que nosotros hemos dicho hace un tiempo, amigo, es que la inseguridad política trae inseguridad económica y trae problemas económicos. Entonces, esa unión no está soldada, es una unión entre dos poderes fácticos que quieren solucionar con varios poderes. Entonces, yo sí creo que esto se puede romper antes. La pregunta que Rudecindo atiende bien es, ¿y qué hacemos? Claro. ¿Por qué? Se cae Dina, ¿y qué pasa ahí? Porque si se cae Dina, vamos a tener un presidente tan complejo o más complejo que Dina, porque el presidente del Congreso, sabemos cómo es el señor Soto. Entonces imagínate tú en manos del señor Soto, que es más inteligente que la señora Boluarte en las cuestiones jurídicas, porque es un leguleyo.
da vueltas sobre las cosas. Entonces, esa parte me preocupa. La cuestión es, si hay adelanto de elecciones, tiene que hacerse por alguna vía institucionalizada. Lo que se ha pedido en todo este proceso de adelanto de elecciones, de las personas que salen a firmar a las calles, es que esto se haga razonablemente llamando a nuevas elecciones. No por sucesión congresal, porque no estamos en esa situación. Entonces, la siguiente pregunta que yo hago es un poco más compleja. Muy bien, imaginemos que hay adelanto de elecciones, imaginemos que hay sucesión constitucional. ¿Qué pasa con la gente que tiene sentido común? ¿Qué pasa con las personas normales y corrientes, los ciudadanos comunes que están hartos de esta clase política que está funcionando? Eso obliga a algo, Rodolfo, que tiene que ver con lo primero que hemos hablado. Necesitamos conversar entre muchos para lograr una gran plataforma institucionalizada, como ocurrió cuando salió Fujimori, una gran plataforma de ciudadanos, ciudadanas, partidos, organizaciones que planteen un punto fijo institucional y que den líneas para adelante de cómo debería ser el proceso de recuperación de las instituciones, de la democracia y del sentido común en este país. Y claro, yo creo, Rudecindo tiene razón, ¿qué pasaría si se asila esta señora? Mira, por lo que hemos visto en el Perú, tarde o temprano, la gente que comete violencia contra las personas más débiles la va a pagar. Entonces esos más de 60 personas muertas necesitan la verdad, sus familiares, sus espíritus, y eso va a tener que ocurrir, y en eso no hay que movernos un centímetro, porque eso tiene que ver con la propia naturaleza de una sociedad civilizada. Necesitamos saber la verdad de qué pasó con esas personas, y necesitamos que los responsables políticos paguen, y los responsables penales también paguen. Muy bien, vamos a una brevísima pausa y continuamos con Lucho Durán y Rudecindo Vega. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos con Rudecindo Vega y Lucho Durán. En la primera parte ellos han expresado una posición en relación al caso de Dina Boluarte. Se sienten voces de que no culminaría su mandato, no llegaría al 2026 y el Congreso por lo tanto tampoco, pero son conjeturas que se van haciendo o análisis que se expresan a partir de algunos determinados acontecimientos. Ahora yo quería hablar sobre el tema de las PASO, ¿no? Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. He percibido como que hay grupos políticos, la mayoría me parece, que no quisieran que se apliquen las PASO en las próximas elecciones. Patear el asunto o hacer modificaciones. ¿Qué dice sobre el tema Rudecindo Vega? Mira, yo soy de las personas que piensa, no por ahora, no en este momento, que las PASO en este momento no deberían de realizarse. Yo soy de los que cree que las PASO llegaron tarde a la reforma política en el Perú. ¿Y por qué soy de los que cree que llegó tarde? Porque ya prácticamente no tenemos partidos. Y las PASO funcionan en donde hay partidos. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer unas PASO si no tenemos partidos? Si lo que tenemos son organizaciones criminales. Entonces, hay que decirlo así, abiertamente. Entonces, yo soy de los que cree más bien... Rudecindo, usted no es juez, pues. No, pero no, yo no soy... Presuntas organizaciones criminales, no, bueno, según el Ministerio Público. Utilizo el término del Ministerio Público, no porque sea mi término, ¿no? Entonces,
cuando no hay partidos, entonces, ¿qué soy? Yo creo que en el Perú, por haber llegado tarde a esta reforma política, soy un convencido que para fortalecerlas ahora a las organizaciones políticas que sobreviven, hay que permitirlas que ellas internamente, o sea, hagan unas primarias, pero no abiertas, sino que ellas lo hagan. O sea, mejorar el procedimiento de selección de candidatos de los propios partidos. A mí me dice, pero eso es patear las PASO. Yo digo, yo no creo en las PASO. Lo que yo creo es en el fortalecimiento a lo peruano de las organizaciones políticas. Las PASO debilitan. ¿Qué es lo que pasaría si tú haces unas PASO? Sí. Muy abiertas, muy simultáneas, muy obligatorias. Lo que puede ocurrir es que los partidos que son un poquito más organizados impongan candidatos a los menos desorganizados. ¿Por qué? Porque el más débil de esa menos organizada es más fácil de ganar y si es que llegara a pasar. O sea, vamos a decir, es un tema también de democracia con los partidos que uno quisiera optimizar y fortalecer, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice Lucho Durán? Es muy interesante para empezar lo que ha planteado Rudecindo. Ha puesto en el clavo una duda que yo tengo desde siempre. Yo me acuerdo cuando empezaron las PASO, yo escribí un artículo cuando era abogado sobre el sentido y yo coincidía con él en la relación PASO, debilitamiento de partidos y función de PASO cuando los partidos son realmente institucionalizados. ¿Cuál es la posición del Partido Morado? El Partido Morado ha dicho que en los procesos de adelanto de elecciones de crisis institucional, utilizar las PASO como instrumento para decir que no se puede adelantar es inaceptable. Y por eso nosotros recomendamos en la propuesta que mandamos al Congreso en enero de este año de que no hubieran pasos si hubiera adelanto de elecciones. Esa es la posición del partido sobre eso. Porque ponen de excusa las pasos para no construir. Ahora, la pregunta del millón es, en situaciones normales, situaciones cotidianas, ¿deberían haber pasos? La posición del Partido Morado desde que se fundó es que sí, que tendrían que haber pasos, porque eso es abrir a la ciudadanía la posibilidad de discutir. Y yo entiendo lo que dice Rudecindo. Pero no hay partido, dice Rudecindo. Pero tiene razón. Yo lo he dicho también. Dígame, por favor, qué organizaciones políticas hoy día, aparte de alguna, sostienen en el tiempo su relación con la sociedad civil y son capaces de recibir críticas en público, de discutir, de dialogar. No hay. Yo lo sé porque he conversado con todos los dirigentes de todos los partidos políticos. Entonces, hay un problema institucional muy serio de qué significa un partido. Estamos presuponiendo de que son partidos fuertes. Pero la pregunta del millón es, ¿estamos en una situación de partidos débiles, en situaciones normales, para construir un proceso de convocatoria a la ciudadanía? Yo no estoy seguro de esa parte. Pero en términos generales, yo estoy de acuerdo con las PASO. ¿Cuál es el problema con el proyecto de ley que han presentado? Hay dos problemas ahí. El primer problema es la truculencia de decir que PASO son también elecciones de los partidos. O sea, meter en una modificación el cuento de que están haciendo pasos, están reestructurando pasos, pero que digan la verdad. Digan, no creemos en la PASO por tal o cual razón. Entonces hay un problema de honestidad de los partidos y de los congresistas que presentaron ese proyecto. Pero la segunda cuestión es, ¿a quién han convocado? Se supone que tienen que convocar a los partidos para que discutan esto científicamente. A mí no me ha convocado nadie. A mí, como partido político, no me ha convocado nadie a discutir. Y mi discusión sería, si la ciudadanía gana con PASO, hagamos PASO. Si la ciudadanía pierde y en realidad esto es un instrumento para que no haya legitimidad institucional de los pocos partidos que quedan, entonces deberíamos de poner. Yo ya personalmente creo que hay que arreglar las PASO, porque las PASO tienen problemas de diseño en el Perú que hay que arreglar, porque cuando has traído la institución de fuera, no has visto la situación del Perú. Argentina no es igual que Perú, los países europeos no son igual que Perú. Entonces, cuando tú importas una institución, porque quieres arreglar las cuestiones nacionales, tienes que ser muy, muy, muy estricto de cómo la aterrizas. Y eso hay que discutirlo. Yo sí creo que hay que tener una discusión amplia, creo que hay que abrir debates. Yo pienso que los órganos electorales deberían de abrir ese debate para discutir seriamente cómo hacemos, involucramos a la ciudadanía que no esté en un partido a participar en la decisión de ese partido para postular y dar legitimidad al proceso. Porque también 30 partidos, Rudecindo, 20 instituciones, postulando 20 candidatos, pues entonces ya sabemos quiénes ganan. Sí. No, yo no, no dudo de que
hay que evitar que exista una proliferación de candidatos como la tenemos de los partidos. Si dejamos que avance el tiempo, seguramente vamos a pasar de 24 a 30, a 35, a 40 partidos. ¿El Perú tiene 40 líderes para ser candidatos presidenciales? No, no los tiene. Entonces lo que hay que hacer es que justamente toda esa proliferación de partidos vayan articulándose, concertando, formando frentes, coaliciones, lo que quieran llamarlos, acuerdos, pactos, y en esos acuerdos ir disminuyendo los partidos. ¿Cómo se logra eso? Con un proceso gigantesco de conversación y concertación política. ¿Las PASO no lograrían reducir el número de partidos? Podrían, pero como te digo, es a cuesta de las organizaciones más débiles. Y las organizaciones más débiles que saben que van a ser tragadas, pues tampoco van a querer, porque van a ser tragadas en un proceso poco democrático, ¿verdad? O sea, lo que acaba de decir Lucho, yo quisiera resaltar algo. Las PASO es una figura que se creó en otro lugar, para procesos democráticos que no es el nuestro. Y nosotros somos expertos en copiar cosas, ¿verdad? Y a veces las copias que hemos hecho han sido pésimas, malísimas. Por ejemplo, todo este tema de la crisis política, Congreso, Ejecutivo, es haber metido figuras del sistema parlamentario dentro de nuestro diseño presidencialista. ¿No le gusta la PASO entonces? ¿Cuál es la alternativa? No, entonces, lo vuelvo a decir, yo soy de los que cree que hay que fortalecer que las elecciones, las primarias sean internas en los propios partidos, organizados por partidos. ¿Cómo lo fortalecemos? ¿Cómo lo fortalecemos? Lo fortalecemos mejorando la ley ¿Dónde se mejoraría la ley? Políticos. ¿Dónde se mejoraría? Para la designación de candidatos. Sí, pero ¿dónde se mejora la ley? Para la designación de candidatos. ¿En el Congreso? Claro. ¿En este Congreso? No, pues, a ver, yo soy de los que cree, y lo hemos conversado muchas veces acá, hay reformas políticas profundas, largas, necesarias en el país. Esas reformas necesarias, profundas, largas, que fortalezcan el sistema democrático, no los puede tomar este Congreso impresentables. Pero este Congreso sí tiene que hacer algunas mejoras muy puntuales, muy chiquitas. ¿Para qué? Para que evitar... Por ejemplo, esas chiquitas. Por ejemplo, yo insisto en que hoy se eviten gente que ha cometido delitos ser militantes de partidos y ser candidatos. Pero los que han cometido delitos no pueden participar. No. Sí pueden. Solamente algunos. Solamente algunos, ¿verdad? Y yo insisto en que no tiene, incluso lo que yo he señalado es que hasta que exista acusación fiscal. Yo sé que eso es para los partidos es muy complejo. Y el segundo tema que yo insisto es también chiquito, pero muy fuerte, es que el cargo electo es un cupo partidario, no es de la persona. De esa manera, ¿qué es lo que evitas? Evitas los tránsfugas, evitas que proliferen las bancadas en el Congreso. Y eso fortalece al partido, no te imaginas. Entonces, dos cosas en las que yo insisto para esta etapa. ¿Qué le parece esos dos temas? Sí, yo quiero comentar sobre esos dos temas y uno más. Mira, la primera reforma que debería de hacerse, así, en este Congreso con sus limitaciones, ellos quieren hacer congresos partidarios para elegir a sus candidatos. Están las PASO en el otro lado. Bueno, si no nos ponemos de acuerdo, que la ley diga expresamente todos los candidatos a elección popular deben ser elegidos por un militante, un voto. Esa es una situación transitoria, mejor, donde quitamos este extremo y quitamos al otro. Eso ha hecho el Partido Morado desde su fundación. Siempre lo hemos hecho, pero la norma te permite hacer un congreso. Entonces, claro, hay partidos que no van a llamar a su militancia, porque sepa Dios cómo es su militancia. Entonces van a hacer sus congresos con sus cúpulas, con sus relaciones. Segunda cuestión, tiene que ver con lo que acaba de decir Rudecindo. El Partido Morado pidió en mayo del año pasado una reforma. La reforma consiste en la siguiente. ¿Cuál es el problema? Que quien dirige un partido está provisto de una serie de facultades legales, pero también está provisto de una serie de presiones que le da el partido y la sociedad. Muy bien. Si tú tienes un dirigente de un partido político con una sentencia firme, entonces ese señor ya está capturado por algo. Entonces lo que tendría que haber es una reforma en la Constitución que diga expresamente que ningún dirigente de un partido político puede estar sentenciado por delito. Y eso es lo que Rudecindo está planteando y nosotros lo hemos planteado, pero no lo quieren hacer.
Eso sacaría al señor Cerrón, sacaría a varios del sistema. Entonces dejarías al partido con menos tensión y a sus dirigentes con menos posibilidad de construir grupos, etc. Hemos llegado al extremo de que por culpa de esos, ahora los partidos son organizaciones criminales, como lo dice Rudecindo. Así es. Nosotros tenemos en el Partido Morado mucho cuidado con eso. Cada vez que encontramos, sabemos de alguna situación, incluso retiramos a las personas. Incluso cuando hay dudas sobre ciertas cosas. Yo te voy a poner un ejemplo para que lo tengas. En las elecciones últimas se ganó en la democracia interna un militante, un voto, un candidato por Jesús María. Pero resulta que ese candidato por Jesús María tenía indicios de haber acosado sexualmente y políticamente a unas jóvenes. Y yo me opuse. Y no lo presentamos. Y claro, se me cargó encima mucha gente. Pero yo no iba a ventilar con la gente el problema porque es judicial. Pero eso puede hacer un presidente de un partido. Un presidente puede decir, no señor, yo no voy a aceptar que candidaten en elecciones personas que tienen algún tipo de limitación. Y digo una última cosa. Pero eso es un tema ya interno del partido. Sí, pero debería ser una norma. Debería ser, o sea, pero sí tengo esa posibilidad, la ley me la da. ¿Y la presunción de inocencia? Pero la presunción de inocencia es respecto de su cuestión legal, pero cuando el partido y su prestigio está de por medio, el partido tiene derecho. Sí, pero tiene deberes. La ciudadanía y la... No está probado que él esté inmerso en el acoso. Pero está... Hay posibilidad de que existe, por lo tanto tiene que ir a hacer un proceso penal, mientras tanto hay posibilidad. Claro. No está probado. Sí, pero amigo querido, si tú escuchas a la víctima, escuchas a varias personas, lo que le dices y conversas con él, le dices, mira, sabes que esto no puede funcionar, esto no sale adelante. Y si la persona tiene deberes, como creo en este caso, dijo, bueno, ok, pero se me cargó la gente, porque dijeron, no, como ha ganado democráticamente debe estar. Ahí está el problema, deberes y derechos. Pero voy a una última cosa, Rodolfo, que tiene que ver con las pasos. Mira, ¿cuál es la alternativa? Yo, como presidente del Partido Morado, he estado conversando con mucha gente y las conversaciones se han filtrado, las conversaciones se han dicho. ¿Y qué dicen los políticos? ¿Qué dicen los periodistas? ¿Mienten? Dicen, el señor Durán está creando bluff. No, porque lo que se trata de la política es conversar con otras personas. En este país a los políticos les apesta que las personas conversen, que lleguen a ciertos conocimientos. ¿Por qué? Porque para un viejo político, para una persona que está viviendo de la política, la confianza entre distintos es un problema. Para mí, ese es el inicio. Si queremos cambiar esto, que haya confianza, que la gente converse. Conversar, como decía Ramiro Príale, no es ¿de quién recuerda? No es pactar. Termino con una reflexión de cada uno, pero antes, previamente y chiquito nomás, quisiera que me responda Lucho Durán. ¿Qué le parece esa denuncia que se publicó en el diario El Comercio? 55 policías para resguardar a expresidentes, entre ellos a su amigo Sagasti. Bueno, Sagasti no es solo mi amigo, ha sido el expresidente del Perú y yo le tengo mucho respeto. Mira, lo que hay detrás de todo esto es una investidura. Los presidentes de la República son personas que representaron a la nación. ¿Está de acuerdo usted entonces con que 55? No. Es que ahí empieza tu visión de extremos, Rodolfo. No, yo estoy de acuerdo que a una persona con investidura que ha gobernado el país tenga una protección. Pero la protección tiene que ser racional. O sea, no puedes tener una corte. ¿Y qué pasa con el señor Sagasti? Pero el señor Sagasti tiene una persona. ¿Cómo una? No. Según El Comercio tiene entre 10 o 11 policías. Hay que preguntarle al Comercio, pero en todo caso yo insisto. Una persona. Investidura. Mañana voy a hablar con Francisco y voy a preguntarle, porque yo no tengo ese detalle. Pero voy a esto. Un expresidente de la República, sea Francisco, sea cualquiera, tiene el deber de continuar con su vida y para eso necesita que el Estado proteja su mínimo. ¿Tú has visto que a Sagasti cuando presentaba su libro lo estaban maltratando? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Ya, ¿y tú crees que no merece un expresidente con su reputación, con su calidad, que alguien le proteja? ¿Viste cómo salió? Porque había una tira de sinvergüenzas que le gritaban. Entonces, el problema no es que tengas un cuidado. La pregunta es cuál es el límite. Porque si se vuelve en un privilegio, eso no es aceptable. En Nadie una república, dice que no tenga seguridad el Estado. Está bien, estamos de acuerdo. Pero no puede ser 10, 12, 15 policías. Entonces no estamos discutiendo que tenga seguridad. No, estamos discutiendo el privilegio. Es la cantidad de policías. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nadie en este país puede tener el privilegio sobre los demás. Ese es un valor republicano para nosotros. Nadie. Entonces, si un expresidente tiene una cohorte o expresidentes tienen una cohorte, eso es un privilegio, eso no puede ser. Pero eso quiere decir que vamos al otro extremo donde las personas van por la vida. No, yo creo que no. Entonces hay que volver siempre al justo medio para evitar los privilegios y los abusos. Muy bien. Rudecindo, reflexión final, por favor. No, mira, yo soy un convencido que los dignatarios, las autoridades deben de tener un mecanismo de protección.
Por favor, eso yo no lo pondría en duda, sería irresponsable no hacerlo. Y yo más bien te diría lo siguiente, Rodolfo. Hace unos años atrás estos temas no estaban en discusión, ¿verdad? Estamos en otro contexto, Rudecindo, por favor. La inseguridad ciudadana, necesitamos más policías, mira, la gente reclama... Y justo tú acabas de tocar el tema al cual yo me iba a referir. Entonces yo te digo, por favor, Rodolfo, toma en cuenta lo siguiente. Si hoy hay más inseguridad, entonces hoy las figuras necesitan mayor protección. No hay que ser tan irresponsables de que cuando eran más seguros, tenían mucha protección. Si necesitan más protección de la que el Estado les da, que pongan la mano al bolsillo, reciben pensión del Estado también. Discúlpame, Rodolfo, hay cosas en las cuales porque funciona mal, no hay que dejar en abandono a las personas que han tenido un mandato de representación importante para el país, a una responsabilidad importante para el país. Como dice Lucho, pues ya bueno, 4, pues, pero no 10, 12, 15 policías. Mientras la gente por la calle es asaltada, es asesinada. Pero si te das cuenta, tu cuestionamiento no va al fondo. Tu cuestionamiento no es nada más que un número. No, pero ¿cuál es el mensaje de la clase política? No, pero espérate, lo que yo te estoy diciendo, tu cuestionamiento no es un cuestionamiento de fondo. Tu cuestionamiento se queda nada más que en el número presupuestal, ¿verdad? Y que llega a un tema de efectivos en calle. Qué bonito hubiera sido que Sagasti diga, señores, me están dando 12 policías, pero yo solamente necesito 4. Pero yo, por ejemplo, la ciudadanía necesita más policías. Pero yo lo que te diría es, Rodolfo, en el caso de Sagasti, yo te diría, no tengo yo ningún problema. Pero lo que a mí sí me llama y me indigna es alguien que estuvo 5 días. También. No, pero fíjate, ni siquiera lo has tocado. Ese tema ni siquiera lo has tocado. Lo he mencionado en su momento aquí en esta mesa de trabajo. Claro que sí, Amerino. Pero lo has mencionado. Pero ahorita, por ejemplo, pones como ejemplo... Estoy mencionando a Sagasti porque está aquí el presidente del partido. Y yo te digo que tu cuestionamiento tendría más potencia si lo pones en quien no tiene las cualidades. Pero tú, es como si que tú me dirías... Así tuvieran las cualidades, no puede ser posible que tengan tantos policías de resguardo, por favor. Es que tú me dirías... Contraten su propia seguridad. Pero, nuevamente, Rodolfo, eso es muy irresponsable, porque es abandonar la responsabilidad pública respecto de quienes han tenido la representación nacional. Y te digo una sola cosa, Rodolfo, para que la valores, ¿no? Lo que queremos es resolver el tema de la inseguridad ciudadana del país, pero eso no se hace poniendo 55 efectivos más en calle. Por favor, pues, Rodolfo, por favor, ¿no? Rudecindo, ha sido muy amable. Muy amable. Muchas gracias. Lucho Durán, muy gentil. Sí, si me das un par de minutos. No, mira, un par no, 30 segundos. 30 segundos. Mira, yo siento que hay un tufío populista en tu reflexión y yo no estoy de acuerdo, pero sí quiero resaltar algo de fondo. En la visión del Partido Morado y mía, un representante público y un político republicano tiene que ser una persona adusta, respetuosa, que no genere escándalo, que sea discreto, que sea como un ciudadano común. En eso estoy de acuerdo. Pero lo otro me suena a tufío populista, porque tú me estás diciendo, hay que quitar gente porque el país está mal y hay violencia. Y ahí sí no estoy de acuerdo. Y concuerdo con Yo te diría, di lo que quieras, Lucho, pero me parece muy bien que pienses así, que todos somos iguales. Eso está claro. No hay privilegios. No debe haber privilegios menos nunca. Aún en el tema de la seguridad, en el contexto que estamos Pero viviendo. mira que esa es otra discusión distinta a decir que porque faltan policías en la calle, entonces hay que quitárselas. Son dos cuestiones distintas. Una cuestión es cómo arreglamos el problema de la violencia en las calles, el fracaso de la presidenta. Y otra cuestión es el privilegio. No debe haber privilegio. Lucho, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a Lucho Durán, a Rudecindo Vega. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos.